Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer con aguja crochet. Vamos a tejer este hermoso cardigan. Se teje muy fácil, se adapta para cualquier talle, para los grandes, para los chicos. Tejí uno para mí y otro para una nena de 7 años tiene. Todavía le queda un poquito grande, ya lo quiere usar y se lo regalé. Bueno, se teje a partir de hexágono, pero la espalda se teje con una técnica muy distinta a todos los demás videos que podemos ver, donde se teje esta prenda con 2 hexágonos nada más. Esta es una técnica un poquito diferente. Como les dije, se adapta a cualquier talle, se teje muy fácil, así que vamos a ver cómo se realiza. Este saco o este cardigan voy a enseñar cómo tejer para cualquier talle, con cualquier número de aguja, con cualquier tipo de lana. En mi caso tejí uno para ya primavera, verano, con hilo de algodón. Las medidas que vamos a necesitar son las siguientes. El ancho de la prenda, más o menos el contorno de pecho, más por lo menos 10 centímetros, 5 centímetros para espalda y 5 centímetros más para la parte delantera, para que tengan la idea. El ancho de la manga, aquí tejí 21 centímetros y la tercera medida es el largo de la capucha. Empezamos a tejer la capucha aquí y este largo 33 centímetros. La parte delantera, esta parte tejí un par de vueltas más. Prefiero siempre tejer la parte delantera un par de centímetros más. ¿Qué más? Esta prenda la tejí con hilo de algodón muy finito, 8-3, quiere decir que aquí hay 3 cabos, muy finito, y tejí con aguja crochet número 3. Y como tenía este hermoso hilo con lentejuelas, miren, también de este color verde, bueno, decidí combinar estas 2 hebras y finalizar el tejido aquí. Tejí un par de vueltas alrededor de todo con este hilo con lentejuelas y quedó muy bonito. Me parece que tiene un efecto precioso. Están muy de moda por las lentejuelas ahora. Bueno, este saco pesa 480 gramos. Y ahora vamos a ver cómo tejer esta misma prenda para la talla más chica. Voy a usar para tejer ahora este hilado, 49% de algodón, 51% de acrílico. Voy a usar varios colores, voy a ir combinando. Aguja crochet número 3,5. Tomamos la hebra, damos una vuelta. Sacamos este punto y ahora voy a tejer 4 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto más largo y ahora vamos a pasar este punto de esta forma. Tiramos la hebra y sigo tejiendo cadenas de acuerdo al ancho que queremos dar a nuestra prenda. Tengo aquí montados 76 puntos, son 39 centímetros el ancho. Voy a tejer. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Tejemos punto alto en esta primer cadena.
Ahora tejemos 4 cadenas. Tejemos punto alto, introducimos la aguja aquí en el centro. Otro punto alto. Y un punto alto más. Una cadena. Contamos aquí 1, 2, 3. Punto número 4, tejemos punto alto. 1. Hacemos lazada, introducimos la aguja en el mismo lugar, tejemos segundo punto alto y tercer punto alto, siempre del mismo lugar. Una cadeneta y ahora contamos 4 puntos. 1, 2, 3. Aquí en el punto número 4 tejemos nuevamente 3 puntos altos. Pinchamos siempre en el mismo lugar. Ahí va 1. 2, 3. Una cadeneta, de nuevo contamos 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, pinchamos aquí en el punto número 4 y tejemos nuevamente 3 puntos altos y así tejemos esta vuelta. Finalizamos esta vuelta, una cadeneta y hacemos el último aquí, pinchamos la aguja, tejemos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Tejemos una cadena y empezamos a tejer los puntos pinchando la aguja siempre aquí en el centro. Siempre pinchamos aquí en el centro. Tejemos 3 puntos altos. Dos. 3. 2 cadenas. De nuevo tejemos 3 puntos altos. Dos cadenas. Seguimos con 3 puntos altos. Dos cadenas. 3 puntos altos. Dos cadenas y por último 3 puntos altos, una cadena. Bueno, ahí se formaron, fíjense, 4, 1, 2, 3, 4.
Y ahora seguimos tejiendo toda la vuelta de la siguiente forma. Aquí tejimos una cadena, una cadeneta, y en este lugar vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta, nuevamente en este lugar tejemos 3 puntos altos. Y siempre vamos a tejer de esta forma. Es un punto muy fácil de tejer. Una cadeneta y aquí 3 puntos altos. Bueno, así tejo toda la vuelta. Miren, aquí al finalizar la vuelta, ahora vamos a tejer introduciendo la aguja aquí en este círculo. Tejemos una cadeneta, tejemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenetas, 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenetas, 3 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, 1, 2, y este va a ser tercer punto alto. Lo vamos a unir, miren, introducimos la aguja aquí, punto deslizado, tejimos una vuelta completa, vamos a tejer segunda vuelta, punto deslizado, y tejemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, y aquí en este lugar tejemos 3 puntos altos, 1 cadeneta y seguimos tejiendo aquí nuestro punto, tres puntos altos, una cadeneta, de nuevo 3 puntos altos, y así tejo hasta aquí. Aquí fíjense, tengo estas 4 esquinas, 1, 2, 3, 4. Aquí es donde vamos a tejer los puntos de la siguiente forma, miren. Punto doble, perdón, punto alto. Ahí va 1, 2 y 3. Entre estos puntos altos, 2 cadenetas. Y de nuevo en el mismo lugar pinchamos la aguja y tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí tejemos una cadeneta. La cadeneta doble nada más cuando nosotros tejemos este rincón, ¿no? Bueno, aquí de nuevo tejemos 3 puntos altos,
2 cadenetas, pinchamos la aguja en el mismo lugar y tejemos de nuevo 3 puntos altos. Una cadeneta, aquí de nuevo tejemos 3 puntos altos, dos cadenetas, pinchamos la aguja en el mismo lugar y tejemos nuevamente 3 puntos altos. Una cadeneta, tejimos, miren, 1, 2, 3, falta la última aquí, 4. De nuevo tejemos aquí 3 puntos altos, dos cadenetas, pinchamos la aguja en el mismo lugar y tejemos 3 puntos altos. Una cadeneta y seguimos tejiendo aquí nuestro punto hasta finalizar la vuelta. Aquí 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos y así tejo toda la vuelta. Aquí de este lado también, miren, tenemos estas 4 esquinas, 1, 2, 3, 4. Como tejemos, aquí una cadeneta y en este lugar pinchamos la aguja y tejemos 3 puntos altos, dos cadenetas y nuevamente 3 puntos altos. Una cadeneta, vamos a tejer aquí 3 puntos altos, dos cadenetas, 3 puntos altos en el mismo lugar, una cadeneta, 3 puntos altos, dos cadenetas, de nuevo 3 puntos altos, estamos terminando la segunda vuelta, una cadeneta y aquí fíjense, tenemos 3 puntos altos y aquí hay 1, entonces aquí tejemos nada más que 2 puntos altos, 1, 2, y esta parte la unimos con punto deslizado y tejemos tercera vuelta. Introducimos la aguja crochet, hacemos punto deslizado y tejemos 3 cadenetas y aquí 3 puntos altos,
una cadeneta y seguimos tejiendo hasta finalizar esta vuelta nuestro punto. Aquí se van formando, fíjense, 4, 1, 2, 3, 4 esquinas o 4 puntos, igual que de este lado. 1, 2, 3, 4. Siempre aquí tejemos 2 cadenetas, aquí entre los puntos tejemos una cadeneta. Y una vez más vamos a ver cómo tejer aquí esta parte para que no se confundan. Bueno, aquí tejemos 3 puntos altos, una cadeneta, aquí tejemos 3 puntos altos, dos cadenetas, pinchamos la aguja en el mismo lugar y tejemos 3 puntos altos, una cadeneta, aquí tejemos simplemente 3 puntos altos, nuestra prenda va a ir creciendo, un punto, una cadena, aquí 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenetas que estamos tejiendo esta esquina, de nuevo 3 puntos altos, pinchamos la aguja en el mismo lugar, una cadeneta, aquí 3 puntos altos, una cadeneta y aquí de nuevo formamos la esquina. Se ve que los puntos salen así de esta forma. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 esquinas y tejemos de nuevo aquí 3 puntos altos, dos cadenetas, del mismo lugar 3 puntos altos, una cadeneta, aquí 3 puntos altos, una cadeneta, está tomando esta forma, 1, 2, 3 y por último aquí pinchamos la aguja, tejemos 3 puntos altos, dos cadenetas, del mismo lugar 3 puntos altos, una cadeneta y seguimos tejiendo aquí toda la vuelta hasta el final. Bueno, entonces se forman estas dos figuras, aquí todo recto y aquí todo esto se teje así en circular. Avancé hasta el momento donde tenemos que ahora coser la parte de los hombros
y empezar a tejer primero la capucha. Miren, esto es así. Nosotros tejemos esta una parte, la parte de la espalda y otra parte delantera. Este es el patrón bonito, divertido. Ahora hacemos así. Será una manga y la otra. Todo tejido como les había mostrado hasta el momento donde nosotros tenemos que ver el ancho de la manga que queremos, ¿no? Y también aquí, bueno, hay que dejar espacio para tejer la capucha. Voy a tomar las medidas, 15 centímetros. El ancho me salió un poquito más de 40 porque, bueno, no tejí una muestra de tensión, simplemente tejiendo una cadeneta. Me salió un poquito más, 45 centímetros. Después aquí el ancho de la manga. Vamos a colocarlo bien, así. ...16 centímetros. Y bueno, y el largo... 32 centímetros. Cada uno, como ya les dije, teje para su talle. El primero, la medida es el contorno, ¿no? El contorno que queremos lograr. Y también les recomiendo tejer una muestra de tensión, porque como pueden ver, quería tejer para 40 centímetros, pero me salió 44, 45 centímetros, no importa. Ahora, vamos a ver cómo tejer la capucha, pero primero tengo que hacer la costura, aquí, coser la parte de los hombros, de un lado y de otro lado. Y para saber qué largo necesitamos para tejer la capucha, aquí tengo una prenda con capucha. Entonces, por la parte de atrás, aquí desde el escote, tomamos la medida, el largo, en mi caso, por ejemplo, más o menos 33, 34 centímetros. Y para esta prenda, obviamente, voy a tejer la capucha más corta, más o menos 26 centímetros, porque, bueno, es talle más chico. Bueno, y si no tenemos una prenda con capucha, como en este caso no tengo para este talle, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el ancho de la manga, son 16 centímetros, y voy a agregar más o menos la mitad, así a ojo. 22 centímetros, 21, 22. Estuve viendo y de todos estos colores quiero hacer este color verde. Me parece que va a combinar mucho más. Entonces la capucha la voy a tejer con este color. Esta cantidad de puntos, aquí del escote de atrás, dividimos por la mitad. Miren, 1, 2, 3, aquí. En el centro. Desde el centro empezamos a tejer la capucha así, ida y vuelta. Bueno, tomamos la hebra, damos vuelta, sacamos un punto. Voy a tejer 3 cadenetas. Aquí vamos a estirar. Y vamos a deslizar este punto por adentro. Y ahora voy a tejer cadenetas el largo necesario de la capucha. Este es el largo de la capucha. Estoy sobre el lado de la espalda, lado revés. Aquí está la costura, lado revés de la espalda. Y vamos aquí al centro. Y vamos a unir estas dos partes con punto deslizado. Ahora pinchamos aquí, punto deslizado. Damos vuelta, empezamos a tejer la capucha, así ida y vuelta.
Empezamos a tejer aquí, pinchamos en la primera cadeneta, tejemos punto bajo, 1, en el mismo lugar, 2, 3, una cadeneta, pasamos 3 puntos, 1, 2, 3, pinchamos aquí en el punto número 4, hacemos lazada, sacamos un punto y tejemos estos 3 puntos juntos. Una vez más lazada, sacamos punto, 3 puntos juntos y una vez más. Así se teje desde el principio para que la capucha no sea muy ancha. Desde aquí en adelante tejemos con este punto una cadeneta, pasamos 1, 2, 3, pinchamos aquí en el número 4 y tejemos 3 puntos altos. Una cadeneta, paso 1, 2, 3, en el punto número 4 tejemos de nuevo 3 puntos altos. Y así voy a tejer hasta aquí. Y aquí en este lugar vamos a tejer 3 grupos de puntos altos. 1, 2, 3. Este es el primer grupo, una cadeneta. Segundo grupo en el mismo lugar. 1, 2, 3. Una cadeneta. Aquí en este lugar siempre vamos a tejer una cadeneta. Y un grupo más. Ahí va 1, 2, 3. Una cadeneta y seguimos tejiendo. Pinchamos la aguja aquí. Bueno, sigo tejiendo hasta aquí. Llegando hasta el final, tejemos, hacemos lazada, tejemos un punto. Fíjense que no es un punto alto. Queremos tejer aquí puntos más bajitos. Y vamos a agarrarnos ahora por aquí. Damos vuelta. Tejemos aquí puntos bajos, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Una cadeneta. Aquí tejemos 1, 2, 3, una cadeneta y tejemos ahora todos los puntos altos. Tejemos hasta aquí. Y aquí en la punta tejemos igual. Tres puntos altos. Una cadeneta. 3 puntos altos. Una cadeneta. 3 puntos altos. A ver, aquí hice mal. Esperen.
1, 2, 3, aquí 3 puntos altos, una cadeneta y sigo tejiendo hasta aquí. Aquí de regreso al final tejemos un punto, 2, 3, una cadeneta y nos agarramos ahora aquí. O sea, ¿dónde tenemos que, una vez que tejemos así, ida y vuelta, aquí en este lugar, después aquí en este espacio, aquí en el centro, después aquí en este espacio entre los puntos. Damos vuelta y seguimos. Primero tejemos aquí 3 puntos bajos, cadeneta, tejemos 1, 2, 3, cadeneta y tejemos ahora, seguimos con punto alto. Y de esta forma tejemos la capucha hasta ocupar todos los puntos del escote. Finalicé de tejer esta parte de capucha. Aquí podemos cortar esta hebra. Y ahora lo que tenemos que hacer es, donde finalizamos de tejer, desde aquí voy a tejer unas cuantas vueltas alrededor de la parte delantera, toda la parte de la capucha, otra parte delantera, por abajo. O sea, hacemos una vuelta completa, ¿no? Hasta que se junten estas dos partes delanteras. Voy a empezar a tejer desde aquí. Voy a soltar este punto. Aquí va a empezar la vuelta. Voy a tejer con color verde. Tejemos 1, 2, 3. Este va a ser el inicio de la vuelta. Ya les había mostrado cómo tejer esta parte. Tejemos aquí puntos altos. Una cadeneta. Y sigo aquí con 3 puntos altos. Una cadeneta y así tejemos todo alrededor. Vamos a ver ahora cómo tejer esta parte. Y aquí en esta unión tejemos aquí 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos, pinchamos aquí.
una cadeneta y sigo 3 puntos altos, y ya desde ahora tejo simplemente con este punto. Tejemos alrededor, como ya les había mostrado, de toda la prenda, la capucha, la parte delantera, la parte de la espalda, por abajo. Va a ir creciendo todavía más la capucha y la parte delantera. Y por último voy a tejer una vuelta con punto bajo. Voy a hacer un ojal y quiero hacer un botón para que sea más práctico cuando hay viento o está más fresquito, para que se pueda abrocharse. Empezando vuelta nueva. Primero que al tejer con punto bajo vamos a reforzar mejor el borde para que no se vaya a estirar ni nada de eso. Y bueno, y de paso voy a hacer un ojal. Tengo pensado es hacer aquí este botón, y lo que voy a hacer es simplemente tejer punto cadenas y para ver más o menos que tiene que entrar el botón. A ver, ahí está bien. A ver, lo vamos a ver. A ver si pasa bien, si es grande, si es un poquito grande, así que voy a destejer. No quiero que después se desabroche con facilidad. Ahí está perfecto. Bueno, y sigo entonces tejiendo todo el borde con aguja crochet número 5 y lana puesta doble, estos dos colores. Tejemos una cadena. Bueno, montamos varios puntos. Y lo que hice fue pasar aquí por la capucha. Me parece que es mucho más divertido, ¿no? Bueno, así está quedando esta prenda. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.